Hola a todos y a todas, soy Iker Muñoz. A continuación voy a llevar a cabo la masterclass que lleva por título cómo valorar tu progresión. Es interesante que de manera sistemática y paulatina a lo largo de una temporada o un periodo de una temporada evaluemos nuestro rendimiento con diferentes tests, o podemos valorar nuestro rendimiento o un factor de nuestro rendimiento de manera sistemática. ¿Por qué? Pues para ver nuestra evolución, obviamente. Y si se produce, es que los entrenamientos obviamente están haciendo su trabajo. Por lo tanto, lo que voy a presentar a continuación, pues es simplemente un pequeño test en el cual nos va a dar un valor fisiológico, una variable fisiológica de las más importantes en los deportes de resistencia, como es el máximo consumo de oxígeno, y vamos a obtenerla mediante este test de manera indirecta. ¿Qué quiere decir de manera indirecta? Obviamente no tenemos acceso todos nosotros a un análisis por directo en el cual medimos pues, el consumo de oxígeno, del CO2 que estamos generando a ciertas velocidades, pero sí podemos estimarlo. Y una estimación, aunque tiene un margen de error, podemos compararlo con con nuestra misma población, diferentes tramos, diferentes percentiles, y vemos pues podemos en qué percentil podemos estar, y sobre todo pues entre nosotros mismos pues, nos podemos comparar cómo avanza la temporada y podemos mejorar esta variable, que igual en algunas modalidades deportivas o en algunas competiciones es determinante y otras limitante, pero es un factor muy importante de todas maneras. Por lo tanto, nos surge primero la necesidad de evaluar y reevaluar nuestro rendimiento. En un principio de temporada, por ejemplo, podemos evaluar, y obviamente es normal que no estemos igual de bien o tenga este valor, sea un valor tan alto como a mediados de temporada o a final, antes de una competición, pero sí es interesante saber de dónde partimos, como todo. Si sabemos de dónde partimos, podemos estructurar un poquito mejor nuestro entrenamiento. ¿Y por qué reevaluarlo? Pues obviamente, como antes he dicho, pues si estamos realizando correctamente nuestro entrenamiento, si estamos trabajando para una competición o mejorar nuestro rendimiento sobre una distancia, pues nos puede ayudar para saber si lo estamos haciendo correctamente o igual necesitamos mejorar o pulir algún aspecto de cara a esa competición. Bien, es interesante también conocerlo como, por ejemplo, este test que nos va a decir nuestro máximo consumo de oxígeno, pero también la velocidad asociada a este máximo consumo de oxígeno, de tal manera que en función de esto voy a poder establecer diferentes intensidades de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que yo, si por ejemplo, si este test de 5 minutos que voy a proponer ahora lo he realizado a una velocidad media de 16 km por hora, puede mi velocidad aeróbica máxima, es bastante probable que esté en torno a esa velocidad. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo estructurar luego las diferentes zonas de entrenamiento, pues igual trabajo al 80% de mi velocidad aeróbica máxima, y esto tiene una serie de adaptaciones, y esa velocidad puede ser en torno a los 14 kilómetros y medio, por ejemplo, por hora. Y esto sí nos puede resultar interesante pues para estructurar los entrenamientos, para diferenciar el tipo de zonas que trabajamos y a su vez las adaptaciones que vamos a tener en función de la zona en la cual trabajemos. ¿Cómo podemos hacer este tipo de test sin apenas medios? Bien, es un factor clave. Si podemos tener acceso a un laboratorio de fisiología, excelente, o una serie de mediciones directas, muy bien. Pero la idea de esta masterclass es que cada uno, con los pocos medios que tiene, pueda tener un test válido y fiable en el cual le reporte datos en los cuales basar su rendimiento, bueno, perdón, sus entrenamientos. Por lo tanto, pues el test que voy a proponer es un test de campo indirecto. ¿Qué es un test de campo? Básicamente el que se realiza en una situación ajena a un laboratorio, o es una situación donde, por ejemplo, podemos hacer una competición o sobre una pista de atletismo, por ejemplo, que es lo ideal en este sentido. Eh, Tenemos pocos medios, podemos tener un pulsómetro o igual ni eso, o podemos tener un reloj con un GPS que todavía nos puede ayudar más, o igual ni eso. Por ejemplo, si tenemos una pista de atletismo en la cual tenemos medidos cada 100 metros, podemos colocar unas pequeñas picas o simplemente unas referencias cada 150 metros, o un recorrido que tengamos medios las distancias y sabemos cada cuánto tenemos 100 metros, 50 metros, pues puede ser un lugar perfecto para realizar este test. Bien,
Es conveniente también que estos test son fáciles de interpretar. Obviamente, si yo tengo un consumo máximo de oxígeno, por ejemplo, que me sale en torno a los 55 mililitros por kilogramo, que es algo que está bastante bien, obviamente no para personas de alto rendimiento, sino para la población en general, pues puedo compararlo y saber en qué porcentaje estoy. Por ejemplo, en esta gráfica se puede observar pues, los valores medios en función de la edad. Bien, y obviamente si nosotros estamos entrenados y tenemos aproximadamente 40 años, pues por ejemplo podemos estar por aquí. Si no estamos tan bien entrenados, podemos estar por aquí. Estos son los valores medios. Bien, son valores medios para la población general, no para la población deportista. ¿Qué nos interesa a nosotros? Obviamente, desde un punto de vista de deportes de resistencia, que este valor sea lo más alto posible. Obviamente, 60 mililitros, por ejemplo, a partir de 60-62 mililitros ya estamos hablando de élite atlética, ¿bien? De deportistas de alto rendimiento. Lo ideal es que tengamos un máximo consumo de oxígeno alto, pero por mucho que entrenemos, obviamente no vamos a conseguir valores si no tenemos una predisposición genética y un entrenamiento sistemático de años, llegar a valores muy altos. Por lo tanto, tampoco hay que obsesionarse con este parámetro. Es un patrón, una variable muy importante, pero bueno, aunque intentemos entrenarlos durante toda la vida, no, el crecimiento, la mejora no es exponencial. Va a llegar un momento en el cual no mejoremos más este parámetro, podemos mejorar otros. Bien, facilidad para la replicabilidad de estos test de campo. ¿Qué es esto? Que básicamente es fácil el repetirlo en unas condiciones más o menos estables. Eh, ¿Qué nos interesa? Pues realizarlo sobre todo en la misma superficie, en el mismo terreno. Viajo por lo que sea a Madrid y lo realizo este test en el Parque de Retiro, pero es que ya no lo voy a volver a poder realizar ahí porque es un día puntual. Lo mejor es que lo realicemos en un lugar donde entrenemos normalmente o en una pista de atletismo donde tengamos acceso puntuales, pero que siempre lo podemos realizar allí, porque parámetros como pueden ser no sé, el desnivel del terreno, la altitud, obviamente, el día que hace, la hora del día en la cual realicemos, etcétera, pues influye en nuestro rendimiento y podemos tener una conclusión errónea debido a que no hemos intentado estandarizar el punto de partida o cómo hemos realizado ese test o dónde lo hemos realizado. Bien, y esto es importante. Por eso será necesario controlar varios factores para mejorar o incidir sobre esta replicabilidad. Bien, sobre todo quiero incidir sobre esto. Lo ideal es realizarlo siempre que se pueda sobre la misma pista de atletismo o el mismo terreno donde normalmente entrenamos. Bien, algo que sea fácilmente accesible y sobre todo intentar que no tenga desniveles acumulados. Bueno, pues el test de 5 minutos es bastante sencillo. Tiene un protocolo para ejecutarlo de una carrera continua de 5 o 10 minutillos, igual son mejor 10 minutos que 5, sobre todo con una intensidad que no sea superior al 70% de la frecuencia cardíaca máxima. ¿Por qué es esto debido? Básicamente porque lo que no queremos generar es una fatiga previa, ya que es un test que se debe realizar a la máxima intensidad posible. Bien, después de este pequeño calentamiento, aconsejo obviamente porque la diferencia de velocidad entre el 70% de la frecuencia cardíaca máxima y la velocidad máxima que desarrollemos durante el test va a ser una diferencia considerable, hacer una serie de progresiones, la cual nos vaya introduciendo poco a poco al ritmo de este test. Bien, pasar de una intensidad muy baja a una intensidad muy alta, esto va a incidir negativamente sobre nuestro rendimiento en ese test. Bien, y entonces esto es lo que tenemos que considerar. Vuelvo a repetir, si el primer día que realizamos el test hacemos un calentamiento de 10 minutos y 4 progresiones de 100 metros con un minuto de recuperación entre ellas y 2 minutos de recuperación entre la última progresión y el comienzo del test, vamos a intentar estandarizarlo. Los siguientes tests que sean con el mismo protocolo de calentamiento. Bien, simplemente es para intentar estandarizarlo. Sobre un circuito que tenga marcas cada 100 metros o utilizar un dispositivo de GPS. Bien, sería muchísimo mejor realizarlo sobre un circuito que, por ejemplo, tenga marcas cada 50 metros. Si tenemos un GPS, pues muchísimo mejor. Pero también hay que tener en cuenta que los GPS tienen un ligero margen de error. Entonces, pues bueno, si ese margen lo tenemos controlado y igual no supera los 5 o 10 metros, pues no pasa nada. El problema es que tengamos diferencias de 200 metros, que eso sí es bastante importante eliminar. Por lo tanto, siempre marco lo mismo. El consejo es que sea un circuito llano y marcado o el mejor
el mejor lugar que se me ocurre es una pista de atletismo. Bien, objetivo del test. Una vez que ya hemos hecho el calentamiento, tenemos las marcas disponibles, ya estamos dispuestos a salir. Bien, lo ideal es intentar mantener una velocidad continua, una intensidad continua durante 5 minutos. Bien, ¿esto qué quiere decir? Vamos a intentar no salir a tope el primer minuto, pinchar y luego ir casi arrastrándonos los 4 minutos restantes. Bien, tenemos que ser conscientes de que es un test de 5 minutos que puede hacer muy largo. Por lo tanto, el objetivo es el mayor ritmo posible, eso es obvio, pero de manera lo más lineal, lo más estable posible ese ritmo. Bien, para que cuadre lo mejor o tengamos el mejor resultado posible. Objetivos, si me tengo ese test, fuera, se acabó el test. Bien, entonces una salida muy precipitada, una gran intensidad, un objetivo irreal del test. Esto quiere decir que al final del test o a mitades del test igual pincho y tengo que detenerme y luego vuelvo a comenzar. No, el test no es válido. Entonces tenemos que tener en cuenta que comenzamos corriendo y acabamos corriendo. Empezamos el test sin estar lanzados, sin salir de lanzados, empezamos el test de parado y determinar, muy importante, la distancia realizada. En este test no es necesario la frecuencia cardíaca, pero sí nos puede venir bien la frecuencia cardíaca media y la frecuencia cardíaca máxima para conocerla también de cara a nuestros entrenamientos. Como antes he incidido, realizarlo sobre un terreno regular y con fácil acceso. Fácil acceso me refiero es que tengamos la oportunidad o la opción de ir diversos días durante la temporada para volver a repetir el test. Replicación, pues eso es, mismo recorrido y sobre todo control de variables. ¿Qué variables podemos controlar? Lo que como vemos antes del test, la hora del día del test, la temperatura del test es muy importante. Por ejemplo, no es lo mismo igual realizar el test en febrero, un día que hace 6-7 grados, que realizarlo en agosto con 27 grados. Bien, entonces esto va a incidir sobre el rendimiento. Por lo tanto, cuidado, vamos a intentar replicarlo lo mejor posible. Si no, no pasa nada, pero bueno, pero que sepamos que esas diferentes variables pueden influir sobre el resultado final. Entonces hay que tenerlo cuidado. No, lo ideal no es ir a hacer el test habiendo realizado una ingesta de alimentos media hora antes, ¿vale? Con el plato de pasta todavía en el estómago, porque eso va a influir también en el test. Sobre todo después del test no nos vamos a encontrar muy bien. Y una vez realizado el test, pues vamos a pasar, digamos, hemos realizado, pues, no sé, 1500 metros. Y entonces, esos 1500 metros, ¿qué nos va a decir? Pues la velocidad media, ¿no? Al final yo puedo calcular la velocidad media en función del tiempo que he tardado en realizarlo. Bien, para conocer nuestro máximo consumo de oxígeno, vamos a aplicar esta ecuación. Bien, donde V es la velocidad promedio, la velocidad a la cual me he movido durante los 5 minutos, la velocidad promedio, y V al cuadrado, obviamente, luego vamos a multiplicar esa velocidad al cuadrado. La velocidad promedio puede ser calculada dividiendo los metros totales entre los segundos del test. ¿Esto qué quiere decir? Pues si he hecho 1500 metros, pues hago 5 minutos el test por 60 segundos, son 300 segundos. Pues lo que hago es pasar lo que puedo hacer es dividir la velocidad que me está dando, ¿no? Porque al final saco los segundos, los metros por segundo y lo que me está dando es lo que me está dando en metros por segundo, lo que estoy intentando hacer es pasarlos luego a kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque la ecuación predictora del máximo consumo de oxígeno funciona en función de los kilómetros por hora, no es por metros por segundo. Entonces, lo que vamos a hacer es, una vez que ya tengamos por la división de los metros entre los segundos que hemos tardado, bien, que nos da la velocidad de metros por segundo, lo que voy a hacer es simplemente cambiar la velocidad, la variable en la cual le mido la velocidad de metros por segundo, pues a kilómetros por hora. Que esto es muy fácil, pues tengo una velocidad, imaginémonos, de 8 metros por segundo por 3600, que son segundos una hora, partido de 1000, es igual a la velocidad en kilómetros por hora. Y ahora imaginémonos que me ha salido una velocidad de 14 kilómetros por hora, pues ya puedo sustituir el valor de la V. ¿Esto qué nos va a dar al final? Pues básicamente el máximo consumo de oxígeno, pues un numerito. Puede ser 35, 43, 55. Obviamente, cuantos más metros realicemos en esos 5 minutos, nuestro máximo consumo de oxígeno calculado va a ser mayor. Bien, y entonces ya tenemos un punto de partida en el cual situarnos. Puedo comparar mi consumo de oxígeno expresado en mililitros por kilogramo por minuto con una población general o una población deportista y puedo situarme en un escalón. Hay muchas tablas en las cuales podemos comparar
nuestro máximo consumo de oxígeno. Recuerdo, no es una única variable en la cual podamos fiar todo nuestro rendimiento, o que si tengo un consumo de oxígeno muy alto, esto quiere decir que voy a tener un rendimiento muy bueno en la competición. No, es un parámetro, digamos, es un parámetro muy importante, pero sobre todo hay que incidir que sobre el rendimiento o el rendimiento tiene un carácter multifactorial. Influye mucho el consumo de oxígeno, pero también influye, por ejemplo, el umbral anaeróbico, también influye, obviamente, dependiendo de la competición, la distancia, también influye la economía de carrera y un largo etcétera. Por lo tanto, pues bueno, es un patrón muy importante, pero no es el único. Esperando que sirva de ayuda a esta pequeña masterclass, pues bueno, me despido y espero veros en otra.